Vamos a abrir ya nuestro primer análisis del día y lo hacemos a esta hora con Pablo García, director de Divacons Alfa Value. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días, Eva. Parece que los mercados terminaban esta última jornada del miércoles más tranquilos, ¿no? Con esa intervención, esos mensajes de Vladimir Putin señalando ese suministro, ese impulso de suministro de gas a Europa y que hacía que esa vertiginosa y trepidante subida del gas en las últimas 48 horas se suavizase. No sé cómo tenemos que interpretar ese movimiento, si va a perpetuarse esa tranquilidad o pese a esos comentarios de Putin de que Moscú es un socio fiable y que garantizará la estabilidad a nivel mundial, puede cuestionarse. Bueno, la verdad es que nos ha sorprendido la serenidad tanto del señor Vladimir Putin como de Alexander Novak, el viceprimer ministro de Rusia, ¿no? Y que comentaba que el precio actual del gas no refleja los fundamentales, ¿no? Y que incluso iniciarán una investigación sobre estos aumentos del precio del gas, cual es muy democrático y sobre todo no olvidemos que al final una buena parte del gas que llega a la Europa central viene de los gasoductos rusos, ¿no? Además atacaba un poco la idea de que pase el gas por Ucrania y eso ya lo sabemos con los gasoductos Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 que empieza a funcionar en breve, que ya está preparado, pero que en principio será antes de cerrar este ejercicio. La verdad es que Putin incluso comentaba sobre Gazprom, ¿no? El socio que dice que es completamente fiable y remarcaba pues eso, las buenas intenciones de Rusia, aunque sí es cierto que comentaba que también Rusia necesita gas. Detrás de todo esto está que el invierno pasado, y en Madrid lo conocisteis muy bien, ¿no? Con Filomena, se prevé que sea frío y entonces todos están, digamos, acumulando y bueno, pues como hormiguitas, ¿no? Entonces, bueno, pues es normal que se haya producido este choque, ¿no? Pero bueno, la verdad es que lo vemos muy positivo desde el punto de vista ruso, ¿no? De abrir un poco la mano y es importantísimo, ¿no? No olvidemos que en el caso de España, la relevancia que tienen los gasoductos, ¿no? España, digamos que recibe gas que pasa por Marruecos, por el gasoducto Magreb-Europa, el Medgaz, conocido, que viene desde Argelia, y también el Artère de Ladog, que viene de Francia, ¿no? Es decir, estamos menos expuestos, digamos, a ese gas ruso, pero en los precios del mercado energético, por supuesto, es importantísimo. Y lo vimos reflejado ayer, estaba subiendo antes de las palabras de Putin con mucha fuerza y cayó en torno al 10% desde que Rusia, pues, digamos, fue mucho más cordial con los europeos de cara a abrir el tema del gas. En ese mismo contexto, ya mirando un poco más centrándonos a lo que es la situación en Europa, estamos viendo pues ese posible movimiento, ¿no? Del viejo continente, del bloque comunitario, de que sí es verdad que tal vez ha llegado una situación en la que se precise una respuesta coordinada y ya. Mirando en casa, ya estamos precisamente en medio de esa escalada de los precios, esa petición además de una respuesta común, ¿no? Esa alianza de España con otros socios como Francia, Grecia, Rumanía y la República Checa. Está también esas informaciones que publica 5 días sobre que el gobierno, claro, va a tener que dar un parón, va a frenar ese decretazo eléctrico de momento, abrir negociaciones con las empresas para realmente afrontar esta situación. Bueno, la verdad es que todos los gobiernos, no solo, es verdad que somos muy chauvinistas, ¿no? Nos quejamos del gobierno del señor Sánchez, que es especialmente inoperativo e ineficaz, pero el resto de países también han tenido sus problemas energéticos. Y si nos vamos a Reino Unido, ni te cuento los problemas que tienen la parte de desabastecimiento, que son bien conocidos, ¿no? Las medidas son parciales, las medidas son cortoplacistas y con un movimiento de subida de precios de inputs tan importante para un país que es consumidor pero no generador de energía, como es el caso de España, estamos siempre muy expuestos, Eva. Es decir, tanto subidas de precios del gas como del petróleo y de hecho que bueno, las medidas del gobierno de España, este gobierno y los anteriores, ha sido pues intentar enfatizar la producción, la generación eléctrica con energías renovables. Lo que pasa es que hemos tenido un año con poco viento, el tema hidráulico no ha ido bien y la solar es la única que ha aguantado y eso nos ha provocado estos problemas de desabastecimiento en la generación. Todas las medidas políticas que se hagan y que se coordinen
también son positivas, pero por lo menos poner una pica en Flandes y entender que las medidas muy cortoplacistas para frenar el precio del gas pues son insuficientes y muy complejas, ¿no? Hay que mirar a muy largo plazo, que es precisamente lo que adolecen los políticos. Precisamente si miramos un poco a los políticos y si nos quedamos en casa, hoy tenemos un día importante. Está previsto que el Consejo de Ministros Extraordinario apruebe ese proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2022. Es verdad que el techo de deuda se mantiene, esa subida del 2% para los funcionarios, distintos factores, pero sobre todo esa aprobación va ligada a esa ley de vivienda que parece hacer temblar al sector bancario muy implicado y que bueno, parece que puede provocar algún tipo de reacción. No sé cómo lo ves mirando a lo que es, claro, nuestro mercado doméstico. Personal, pero tenemos un partido, o sea, un gobierno con tintes comunistas, ¿no? Es decir, tenemos lo que hemos votado y las medidas son comunistas. Es decir, mi punto de vista como economista son erróneas porque lo hemos visto en distintos mercados. Intentar bajar artificialmente los precios de un bien como la vivienda o el alquiler, lo único que provoca es escasez de viviendas, ¿no? Y eso no va a funcionar. Las expropiaciones de beneficios para empresas tampoco funcionan a largo plazo porque simplemente esas empresas no van a invertir. Ahora ya no nos acordamos, nos quejamos de los fondos buitres, ¿no? Que tienen un nombre horrible, pero eran los únicos que eran capaces de comprar esas viviendas y poner la pasta, ¿no? Y financiar. Entonces, esto pasa en Argentina, esto pasa en Venezuela, esto pasa en España, ¿no? Bueno, pues tenemos gobiernos comunistas que eso es lo que implica, ¿no? Aparte de eso, pues son unos presupuestos bastante flojos, ¿no? Y que están basados en que haya un crecimiento brutal para los meses venideros, ¿no? Ojalá ocurra, ¿no? Pero tenemos muchos focos de incertidumbre, ¿no? Con esta inflación fuerte, con estos precios de la energía, con una posible reducción del consumo que viene del país asiático más importante como es China, de la crisis de Evergrande. No sé, yo creo que digamos que los fundamentos en los cuales está en ese ceteris paribus que tanto hablan los economistas, va a ser complicado que se cumplan las estimaciones. Ya estamos viendo algunos organismos internacionales que están bajando las estimaciones de crecimiento, así que bueno, crucemos los dedos y esperemos que las cosas vengan bien, que nos ayude un poco la economía internacional, porque si no estos presupuestos están totalmente, digamos, son anacrónicos con la realidad, con los problemas que está habiendo actualmente de cara a esa fuerte recuperación que se espera para el final de este ejercicio y sobre todo para el año que viene. Pablo, ya mirando a también protagonistas empresariales y que también hablan de otras de esas cuestiones que mantiene expectante al mercado ya en los últimos... Bueno, llevamos todo el ejercicio realmente, esa crisis de semiconductores en las últimas horas, al revés, lo que hemos visto es lo que parece una ventana de oxígeno a ese sector después de que Marvell Technologies se disparase en la bolsa más de un 7,5% tras elevar sus previsiones, sus pronósticos de crecimiento a largo plazo durante su día del inversor. No sé qué significa y cómo se puede traducir en el contexto, ¿no?, de esa crisis de semiconductores ese aviso. Pues a mí me ha venido muy bien, porque estuvimos tomando y seguimos tomando semiconductores y además ayer publiqué por la tarde, antes de saber esta noticia, un artículo en mi blog de expansión en el que hablaba precisamente de la oportunidad nueva que nos estaban dando los semiconductores. Si hay un sector con visibilidad en demanda es precisamente el sector de semiconductores. Nuestras apuestas por ASML, con esas grandes tecnologías en las máquinas de litografía para construir, para fabricar semiconductores, o ASM Internacional o incluso STM, Infineon, Soitec. Tenemos muchas compañías en Europa muy potentes, también las Taiwan Semiconductor y Micron Technology, que se habían quedado retrasadas, al igual que Marvell, que había tenido un comportamiento algo mejor y, como bien has comentado, apuntaban a crecimientos del 15-20% a largo plazo. Ojo, ASML también subió las guías a largo plazo. Bueno, han caído en torno al 20% en las últimas sesiones, un poco más volátiles, pero la demanda sigue siendo muy potente. Y un inciso, porque muchos analistas miran atrás y lo que ocurre es que no compran semiconductores porque piensan que como hay una fuerte demanda, las compañías van a incrementar su CAPEX para gastarse el dinero, para entenderlo, invertir, y después esa tecnología quedará obsoleta o quedará en estocaje y al final provocará los problemas que han tenido muchos años en otras épocas los semiconductores. No pensamos que eso ocurra, sino que la demanda va a seguir siendo fuerte. Esos cuellos de botella que hemos visto en sectores como el automóvil, pero no solo en el automóvil, y eso da mucha visibilidad para los próximos 2-3 años, como mínimo,
de demanda fuerte para el sector. Es una de las apuestas que hemos tenido y estos últimos recortes en los precios, ayer incluso aprovechamos para incrementar posiciones en ASML y ya te digo, Eva, un artículo justo hablando precisamente de que las valoraciones ahora del sector son muchísimo más razonables, con unos niveles de ROE, de rentabilidad, de crecimientos de ventas, de márgenes, como han demostrado las compañías, extraordinarios. Uno de los sectores con más visibilidad y la verdad es que, insisto, nos ha venido muy bien que Marvell Technology haya subido ayer las guías. Pues entonces enhorabuena por ese movimiento, Pablo. Antes de terminar, sí que creo que lo comentamos la última vez, pero es verdad que ya estamos, ¿no? Está a punto de expirar el plazo de aceptación de la OPA sobre Naturgy. Hemos visto a Criteria elevar el peso sobre la energética en las últimas horas, en ese pulso que le enfrenta contra el fondo australiano, esa lucha que puede trasladarse al número de asientos en el Consejo. En esta tiempo de descuento, ¿cómo ves el final de esta operación y cómo se podría cotizar? Bueno, yo creo que lo han gestionado muy mal, porque el fondo australiano IFM no venía con ganas de lucha, quería tomar una participación a largo plazo e intentar incluso estar de acuerdo, o reforzar la estrategia del grupo, y pensaba que la Caixa iba a ser uno de los socios. No ha sido así y lo han visto como un movimiento muy hostil. La recomendación más importante para los telespectadores es que, y estoy de acuerdo con unas declaraciones que hacía Capital Radio precisamente creo que era el consejero del fondo australiano, ¿no?, que decía que si no hubieran lanzado esta OPA, los precios de Naturgy estarían más abajo, como está pasando con el sector. Yo estoy de acuerdo, es decir, que si yo fuera accionista de Naturgy y no fuera un lobby de los más importantes, como fuera la Caixa, que obviamente hay un componente mucho más a largo plazo, tendría presente que si no acudo a la OPA, los precios de Naturgy seguramente en el corto plazo van a caer de forma relevante para ponerse en línea con el sector. Por lo tanto, acudir a la OPA me parece una muy buena opción si solo miramos el corto plazo. Si somos inversores a muy largo plazo no me importa, pero tendré que asumir caídas en el corto plazo una vez que vence la OPA. Vamos a quedar aquí una vez más. Pablo García, director de Diva Consulta Value. Muchísimas gracias por madrugar con nosotros esta mañana, como cada jueves. Feliz jornada y feliz negocio. Igualmente, muchas gracias, Eva.